Muy bien, damos gracias a Dios, hermanos, entonces nuevamente por esta nueva oportunidad que tenemos de poder meditar, de poder reflexionar en su palabra. Y toca el turno para dos versículos más. Son los versículos 14 y 15 que quiero compartírselos en estos momentos. Se los voy a leer. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De las 6 peticiones, hermanos, las cuales Jesús ha enseñado y sigue enseñando a sus discípulos, de estas 6 peticiones que abarca todo el Padre Nuestro, solo la petición, hermanos, que tiene que ver precisamente con el perdón, esa facultad que viene de Dios mismo, que te capacita a ti como creyente para perdonar o pedir perdón, es la que Jesús considera necesario agregarle una aclaración más. Las demás notemos que ninguna de las demás podemos vivir sin pan, podemos aguantar según los estudiosos, los médicos, los que estudian el cuerpo, podemos aguantar 20 días sin tomar agua y alimento. Tomando agua podemos aguantar hasta 2 meses, nada más con agua, sin alimento, pero no pasa nada. Podemos, hermanos, estar en medio de una tribulación, de una aflicción, de una prueba, por muy grande que ésta sea, podemos estar allí y clamar a Dios desde el medio de la prueba, de la lucha, desde el medio de la necesidad también del alimento, del sustento, podemos clamar a Dios y Dios, sin duda alguna, en su grande gracia y misericordia, lo va a proveer. Pero Jesús enfatiza precisamente, hermanos, la necesidad, oigan, de pedir perdón o de otorgar ese perdón. Porque si no lo hacemos, hay consecuencias en nuestra vida, consecuencias tristes, dolorosas, que vamos a aprender en esta lección el día de hoy. Y dice el versículo 12, para que entendamos el 14-15, dice el versículo 12, y perdónanos, dice, nuestras deudas. Recordemos que Jesús está enseñando a sus discípulos que cuando oremos al Padre Celestial, al Padre que está en los cielos, le pidamos perdón, dice, cada uno de nosotros por nuestras deudas, por nuestras faltas, por nuestras transgresiones. Debemos decirle, Señor, perdónanos, Señor. Pero notemos la palabra que sigue en este versículo. Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús, hermanos, da por hecho, da por sentado de que cada uno de nosotros, al clamar misericordia y perdón a Dios, oigan, estamos haciendo lo mismo con aquellos que nos ofenden. Estamos siendo misericordiosos. Oigan, y estamos otorgando el perdón. Estamos perdonando a aquellos que nos ofenden. Y notemos, hermano, la palabra cómo. Oremos a Dios pidiendo perdón por nuestras faltas. Y dice Jesús, de la misma manera o igualmente como tú estás perdonando a aquellos que te agreden, a aquellos que te ofenden. Igualmente, Señor, perdóname de la misma manera que yo estoy perdonando a aquellos que me agreden, a aquellos que me ofenden. Que esa sea la medida, Señor. Así como yo perdono, tú perdóname. Hermanos, entonces, esto es algo que nos debe hacer temblar. Esto es algo que nos debe
a llevar a reflexionar si verdaderamente estoy perdonando yo a aquellos que me ofenden. ¿Realmente soy pronto para perdonar o otorgar el perdón o pedir perdón? Porque dice de la misma manera como yo estoy haciéndolo, yo quiero que tú, mi Dios, me perdones a mí. Y dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, sus transgresiones, sus faltas, tú como creyente, como discípulo de Cristo, si perdonas a todos los hombres, porque dice a los hombres en forma plural, si tú estás perdonando a los hombres, a cualquiera, sus ofensas, sus transgresiones, sus faltas, dice Jesús, os perdonará también a vosotros quien vuestro Padre Celestial. Notemos en ese versículo entonces que hay una condicionante. Notemos que dice Jesús mismo enseñando a sus discípulos, si ustedes como discípulos de Cristo, como mis discípulos, como mis seguidores, perdonan verdaderamente y de todo corazón las ofensas que reciben de los hombres, de esa misma manera o igualmente dice, os perdonará también a vosotros, ¿quién? Vuestro Padre Celestial. Dice el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, es decir, si tú cierras tu corazón y no otorgas ese perdón, oigan, entendamos, ese perdón que te hará libre a ti, que te hará estar en paz con los hombres, si no otorgas ese perdón a los hombres que te ofenden, que te agredieron, que te faltaron, dice Jesús, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, vuestras transgresiones, vuestras faltas. Creo que no hay una congruencia, hermanos. Si tú clamas a Dios por perdón, pero tú mismo no eres capaz de perdonar. Una congruencia entre lo que digo y lo que hago sería, Señor, perdona mis faltas, porque yo estoy perdonando, Señor, a esos que me ofenden, a aquellos que me faltaron en algún día, en algún momento. Yo les he otorgado ese perdón. Perdóname a mí también, Señor, porque si te pido perdón, yo estoy dispuesto a perdonar. Si te pido misericordia, Señor, yo estoy dispuesto a ser también misericordioso. ¿Por qué? Porque soy un verdadero discípulo tuyo. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha obrado esa regeneración en mi corazón, quien es quien me capacita para qué, para otorgar o para pedir ese perdón. Ahora, aquí es importante, hermanos, aclarar algo. La salvación es obra de Dios, o es una obra enteramente de Dios. La salvación no descansa en logros o en méritos humanos. Es decir, la salvación no tiene nada que ver con tus obras que hagas o que logres hacer. No tiene nada que ver con eso la salvación, porque la salvación es de Dios, porque la salvación no descansa en ello. No descansa en que si tú eres bueno o eres malo, oigan, o perdonas o no perdonas. No tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación es una obra enteramente de Dios y no del hombre, porque la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Oigan,
quien lo da a quien Él quiere. La salvación es por gracia, es por su misericordia, en beneficio de a quienes Él ha elegido, entendamos, desde la eternidad. El apóstol Pablo, hablando ya a los Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice lo siguiente: siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente, dice, por su gracia. Notemos entonces, hermanos, que cada uno de nosotros, los creyentes de Jesucristo, los verdaderos discípulos del Señor, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios de una manera, dice, gratuita, por su gracia. Notemos que aquí no nos dice porque tú perdonaste a quien te ofendió. Notemos que aquí no dice porque tú hiciste méritos, porque hiciste obras grandes, maravillosas, porque no sé qué pudiéramos alegar nosotros. Dice Pablo que hemos sido justificados de una manera gratuita, no te costó nada la salvación, porque es un regalo de Dios y solamente de Dios. Perdón, no tiene nada que ver con lo que tú hacías, con lo que tú haces. Nada tiene que ver, porque es un regalo que viene de Dios, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entendamos que es por la obra de Jesucristo que tú y yo hemos sido justificados de una forma gratuita por su gracia. Esa es la salvación. Es una obra enteramente de Dios, una obra que no tiene que ver nada con tu comportamiento, con tu forma de pensar, de actuar, de andar en este mundo. Nada. Es un regalo de Dios, porque Él así lo quiso o porque Él así lo quiere. Pablo nuevamente en Efesios capítulo 2 versículo 8, un texto muy conocido, dice, porque por gracia sois salvos. Notemos nuevamente, por gracia, por el favor de Dios eres salvo. ¿Y es por medio de qué? De la fe. Y esto, entendamos, la fe no es de vosotros, pues es don de Dios. Notemos entonces que la fe que te hizo en su momento accionar y gritar, Señor, creo en ti, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres el Mesías anhelado, esperado, creo que tú, Señor, moriste por mí para darme vida eterna, vida plena. Es un don que viene de Dios mismo, porque es una fe salvadora, una fe que te lleva a reconocer que solamente en Cristo hay salvación. Dice Pablo, y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. En el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo también hablando allá a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Notemos, la salvación no tiene que ver entonces con obras de justicia que tú hayas hecho. No tiene nada que ver. Y pudiste haber hecho muchas obras muy buenas, grandes, maravillosas, dignas de ser alabadas, loadas. eh, Vaya, pudiste hacer muchas cosas. Pero dice, la salvación no es por eso. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, dice, misericordia. Tú y yo y cada uno de los discípulos verdaderos de Cristo hemos sido salvados, entendamos, por gracia
por misericordia y no por obras que tú hayas logrado hacer. La salvación entonces no depende de lo que tú hiciste, no depende de lo que tú haces. La salvación no depende si perdonas o no perdonas. La salvación no depende si eres bueno o eres malo, porque al final de cuentas todos somos malos. La salvación depende ¿de quién? De Dios. Y es Dios quien la da a quien Él quiere. Ahora, esto, hermanos, no significa que quienes reciben esta salvación no tienen nada que hacer. No significa esto. Hay muchas personas que creen o así lo entienden, que porque la salvación es por gracia, ya no tienen nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Y hay otros más que van todavía más allá. Hay otros que dicen que como ya son salvos, siempre salvos. Y que pueden hacer y deshacer, pueden andar en este mundo como ellos quieran, pueden hablar, comportarse como ellos quieran, porque la salvación es por gracia, porque ya son salvos. Y son salvos, siempre salvos, porque no hicieron nada para ganarse la salvación. Y de alguna manera tienen razón. Pero el verdadero creyente, el verdadero justificado, el verdadero redimido no piensa de esa manera. El verdadero redimido, hermanos, debe de accionar la fe salvadora y el perdón que Dios ha puesto en su corazón. Dios puso fe para salvarte, porque recordemos que es don de Dios. Puso fe para que tú creyeras en Jesucristo. Pero también Dios puso perdón en tu corazón. ¿Para qué? Para que perdones de una forma natural a aquel que te ofende. Es más, un verdadero discípulo de Cristo, una persona que ha renacido verdaderamente, que ha nacido de nuevo, se identifica porque es una persona, oigan, que perdona o que busca el perdón entre sus hermanos y entre todos los hombres. Y esa es una cualidad, hermanos, que debe estar presente entonces en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Es algo que yo debo de practicar a diario. Aunque sé que la salvación es por gracia, aunque sé que no hice nada para ser salvo, y por lo tanto, ¿qué puedo yo hacer para mantener esa salvación conmigo? Nada realmente, pero Dios nos ha capacitado, hermanos, con esa fe, pero también con ese don del perdón. Ahora tú perdonas como Dios quiere que tú perdones. Y lo vas a hacer de una forma natural, no porque te lo digan, no, sino porque te nace, porque está en tu corazón, porque Dios te ha capacitado con esa facultad de perdonar de corazón y verdaderamente a aquellos que te han lastimado, que te han herido, que te han defraudado, que te han traicionado. Dios dice, perdónalos. Allá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice de la siguiente manera. Antes dice, sed benignos unos con otros. Notemos lo que dice Pablo. Sean buenos, dice, unos con otros. Misericordiosos, sean misericordiosos los unos con los otros. Perdónense, dice, los unos a los otros. Y notemos lo que sigue diciendo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, es decir, de la manera en que Dios te ha perdonado a ti y a mí, a todo creyente en Cristo, notemos que el perdón es en Cristo. De esa misma manera, tú debes de perdonar a aquellos que te faltan,
o que te faltaron, aquellos que te defraudaron, aquellos que te traicionaron, aquellos que te lastimaron, que te hirieron, aquellos que te ofendieron. Tú debes de perdonarlo de la misma manera en que Dios te ha perdonado a ti por amor a Cristo. Y no es de otra manera, hermano, sino es de esa manera. Perdonar a aquel que te ha agredido como Dios te ha perdonado a ti en Cristo. En Colosenses 3:13 dice el apóstol Pablo también, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, dice, si alguno tuviere queja contra el otro, dice, es decir, si hay alguna queja, si hay algún inconveniente entre los hermanos o entre uno y otro, dice, perdónense. Y nuevamente dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Tenemos instrucción, hermanos. Tenemos la enseñanza de Dios mismo. ¿Cómo debemos de perdonar? No es como tú quieras, no es como tú sientas, no es lo que tú te imaginas o creas o quieras. Es como Dios te lo manda. Y si eres un verdadero discípulo de Cristo, oigan, de una forma natural tú vas a perdonar. O tú vas a buscar el perdón. Si es que lastimaste o heriste a alguien, tú vas a buscar ese perdón. Tanto la persona ofendida, hermanos, como el ofensor, ambos, los dos, tienen una obligación delante de Dios, tienen una responsabilidad delante de Dios. Tanto aquel que ofendió, que agredió, que lastimó a alguien, como el agredido, como el lastimado. Ambos tienen una obligación delante de Dios. El ofensor, primeramente, debe demostrar arrepentimiento en su corazón. Debe de arrepentirse, oigan, verdaderamente y de todo corazón. Y buscar la manera o buscar fervientemente, hermanos, el perdón de la persona que ha ofendido. Esa es su obligación, esa es su responsabilidad delante de Dios. Y si es un verdadero discípulo de Cristo, eso es lo que va a hacer. Si yo ofendí, si yo lastimé a alguien, si yo traicioné a alguien, oigan, mi deber moral delante de Dios, primeramente, es, oigan, hacer méritos para que se me otorgue el perdón que necesito en mi vida. ¿Y qué es lo que yo debo de hacer? Mostrar primeramente un arrepentimiento genuino y verdadero en mi corazón. ¿Qué más debo de hacer yo? Buscar a la persona que he ofendido y decirle, perdóname, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Esa es tu obligación. O es nuestra obligación cuando nosotros ofendemos a alguien. Debemos de buscar, hermanos, la manera de ser perdonados. Debemos de hacer méritos, debemos demostrar que hay un arrepentimiento en nuestro corazón, que verdaderamente nos dolió en verdad haber hecho eso. Es lo que se debe de hacer. Porque es una obligación que tienes delante de Dios de hacerlo. Oigan, porque Dios puso en tu corazón el don, ¿sí? La facultad de pedir perdón o de otorgar ese perdón. Y si tú eres el agresor, si tú ofendiste, si tú lastimaste a alguien, debes de buscar la manera de que seas perdonado. Y la mejor forma es mostrar un arrepentimiento genuino y verdadero, un arrepentimiento de corazón. La obligación de aquel que ha sido ofendido, de aquel que ha sido lastimado, debe ser
el de estar dispuesto, oigan, por amor y por obediencia a Dios, a una reconciliación. Es decir, si tú fuiste lastimado, si tú fuiste herido, si tú fuiste traicionado, debes, oigan, por amor a Dios, aunque sea muy grande esa agresión que te hicieron, esa traición, aunque sea muy grande según tú, oigan, por amor a Dios y por amor a tu prójimo, como un acto de obediencia a Dios, debes de reconciliar, debes de estar dispuesto a esa reconciliación. Y aunque sea muy grande, hermano, aunque te hayan traicionado, aunque hayas puesto toda tu confianza en una persona y te haya defraudado, por amor a Dios, por obediencia a su palabra, debes de otorgar el perdón. Debes de buscar la reconciliación. Debes de estar en paz con tu agresor. Dice Jesús mismo allá en Lucas capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Es decir, tengan cuidado ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué debe de hacer? Repréndele, dice. Exhórtale. Hazle ver su error. Márcale su error. Márcale tu inconformidad. Es decir, dile, hermano, la verdad, creo que estuvo fuera de contexto tu comentario, o la verdad me sentí ofendido por esto que comentaste o que hiciste. Creo que no es así. Repréndele, dice Jesús. Y si se arrepintiere esta persona, este hermano, es decir, si pensara diferente o distinto, si reconsiderara su postura esta persona, dice Jesús muy enfáticamente, muy claramente, dice, perdónale, notemos. Y notemos que Jesús está dirigiendo a sus discípulos, hermano. Jesús aquí no se dirige al mundo, se dirige a cada uno de nosotros como discípulos de Él. Y nos enseña de una manera provechosa. Y te dice Jesús, si tu hermano te ofende, te agrede, hace algo contra ti, que te lastima, que te traiciona, no sé, puede haber muchas razones por las que un hermano te traicione, te defraude, te lastime, te hiera. Puede haber muchas maneras. Notemos que Jesús no dice aléjate de él, no dice no le hables o guarda tu distancia. No, dice Jesús, ve y repréndele, ve y enfréntalo, repréndele, exhórtale, hazle ver su error, hazle ver, estás mal. Esto que dijiste o que hiciste está mal. Y si se arrepiente, ¿qué es lo que debes de hacer tú? Perdónale. Si él dice, me arrepiento, en verdad, perdóname de todo corazón, creo que reconozco que no estuvo bien lo que dije, lo que hice, no estuvo bien el comentario que hice en ese momento, reconozco que está fuera de contexto, perdóname en verdad. Jesús dice, si muestra arrepentimiento, perdónale, dice. Versículo 4 dice, y si 7 veces al día, notemos, pecare contra ti,
Entendamos, el mismo hermano, la misma persona, si en un día 7 veces pecare contra ti, dice, y 7 veces al día volviere a ti o viniere a ti y te dijera, me arrepiento, perdóname nuevamente porque nuevamente te fallé, perdóname porque hice esto nuevamente, perdóname por esto, dice Jesús, perdónale. Notemos que Jesús no dice siquiera piénsalo o aléjate de él o ya pon una barrera, o ya no te juntes con él, evítale. No, dice, perdónale. Si 7 veces al día te falla, te traiciona, las 7 veces, si muestra arrepentimiento, dice, tú como verdadero discípulo de Cristo, perdónale. Si alguna de las dos partes cerrare su corazón, es decir, el agresor o el ofensor y el agredido, el ofendido, si alguna de las dos partes o cualquiera de los dos hermanos cerrare su corazón, que dijera no te perdono o no te pido perdón porque realmente no merece que te pida perdón, esto que hice no es para eso, no es para tanto. Si alguno de los dos hermanos cerrare su corazón, el que lo haga será culpable delante de Dios de su falta de perdón hacia su hermano. Y las consecuencias de su falta, hermanos, vendrán sobre él. Entonces, hermanos, que no quede en nosotros, que no quede en ti, que no quede en mí. Oigan, busquemos el perdón, mostremos arrepentimiento genuino y verdadero y busquemos a esta persona que tal vez defraudamos, traicionamos porque él tenía otro concepto, otra ideología en ti, él esperaba más de ti y lo has traicionado. Búscalo, muéstrale un verdadero arrepentimiento, muéstrale que verdaderamente estás arrepentido y pídele perdón. O si tú fuiste el agredido, otorga ese perdón. Dile te perdono. Y las veces que me ofendas, que me agredas, yo te perdono. ¿Por qué? Porque el perdón ni siquiera es tuyo, hermano. El perdón es de Dios. Así como la fe salvadora no es tuya, es un regalo, es un don de Dios. Igualmente el perdón ni siquiera es tuyo. El perdón Dios lo ha puesto en tu corazón para que tú eches mano de él. Cuantas veces sea necesario, tú eches mano de ese perdón, de esa facultad de perdonar, oigan, y perdones. Y las veces que sean, tú debes de perdonar. No te debe de costar perdonar. ¿Por qué? Porque es algo que viene de Dios, es algo con lo cual Dios en el momento de que te regeneró, puso también en tu corazón esa capacidad de perdonar. Entonces perdonemos, hermanos, y no esperemos a esas consecuencias tristes, lamentables, en verdad, que te van a llevar a una muerte, en verdad, en vida, a una depresión, a una tristeza, a una agonía, a un aislamiento, a esconderte incluso, que digan, ahí viene esa persona y no quiero perdonarla, ahí viene, le voy a cortar la vuelta mejor, o ahí viene esa persona, no, no puedo perdonar lo que me hizo, no puedo perdonar cuando realmente Dios te ha capacitado con esa facultad de perdonar. Tú debes de perdonar las veces que tengas que perdonar, las veces que te pidan perdón, debes de otorgar el perdón. O las veces que tú ofendas a alguien, debes de pedir perdón. Porque así lo dice Jesús. Ve y repréndele o perdónale. Perdona, busca el perdón o otorga ese perdón. Si alguno de los dos decimos o dice, ya no quiero perdonarte o esto es algo imperdonable, oigan,
Está cerrando tu corazón, está cerrando esa gracia, esa misericordia que hay de parte de Dios en tu corazón. Y vas a enfrentar consecuencias tristes, lamentables, por haber cerrado tu corazón al perdón. En la epístola del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 13, dice de la siguiente manera: porque juicio sin misericordia, dice, se hará con quién, con aquel que no hiciere misericordia. Notemos, juicio, hermano. Y es un juicio, dice, sin misericordia. Se va a hacer con quién, con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se triunfa sobre el juicio. Hermanos, queremos triunfar sobre ese juicio. Seamos misericordiosos. Practiquemos la misericordia. Seamos bondadosos. Perdonemos. Busquemos el perdón. Y las veces que te ofendan son las veces que tú vas a perdonar. Porque estás haciendo lo correcto. Porque estás apenas siendo obediente a la palabra de Dios. Porque estás haciendo apenas lo que se te está mostrando en la palabra de Dios, que tú debes de perdonar. Recordemos que Jesús mismo en las bienaventuranzas dijo: bienaventurados los misericordiosos, dichosos, afortunados aquellos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Queremos alcanzar la misericordia de Dios? Seamos misericordiosos. Y la forma, hermanos, más precisa o más en concreto de mostrar misericordia es pidiendo perdón cuando tú creas que has ofendido o veas que has ofendido, o otorgando el perdón a aquella persona que te ha ofendido, que te ha lastimado, que te ha agredido, que te ha defraudado. Porque si tú no perdonas, dice, a los hombres sus ofensas, Dios, tu Padre Celestial, tampoco, dice, te perdonará. Queremos el perdón de Dios en nuestra vida, hermanos, otorga ese perdón. Sé misericordioso. Queremos la misericordia de Dios en nuestra vida, a nuestro favor. Sé misericordioso. Queremos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Hermanos, busquemos siempre ese perdón u otorguemos ese perdón a aquellos que te han lastimado. Dios nos ha dado de su gracia, hermanos. Dios nos ha dado de su perdón y su misericordia. Oigan, y lo mínimo que espera de cada uno de nosotros, lo mínimo que Dios espera de cada uno de nosotros, es que actuemos de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su perdón y de acuerdo a su misericordia. Y aquí podemos, hermanos, verdaderamente preguntarnos, ¿estamos actuando de esa manera? ¿Estamos siendo misericordiosos? ¿Estamos perdonando o buscando el perdón? Porque Dios te lo ha otorgado gratuitamente. Dios te ha perdonado y te sigue perdonando. ¿Por qué no perdonar? Hay personas que dicen, es que esto que me hiciste es algo imperdonable. ¿Cómo puedes orar al Padre pidiéndole perdón por tus faltas? Si tú mismo no eres capaz, oigan, de perdonar una ofensa que te han hecho. Quiera Dios, hermanos, que verdaderamente actuemos, hermanos, como Dios quiere que tú y yo actuemos. Que seamos personas perdonadoras, que seamos personas
con un corazón generoso, bondadoso, misericordioso, porque al actuar de esa manera, hermanos, pasaremos por alto toda falta, toda transgresión, todo aquello que el mundo sin Cristo lo ve como imperdonable. Nosotros, hermanos, lo estaremos pasando por alto. Así como Cristo clavado en esa cruz dijo en el último aliento de su vida, perdónalos. También nosotros, hermanos, debemos ir, te perdono. O buscar, hermanos, y buscar el ser perdonados, mostrando siempre un corazón arrepentido, mostrando siempre que estamos verdaderamente arrepentidos y compungidos por lo que hicimos que no teníamos que hacer. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, y nos dé de su gracia para poder, hermanos, en el momento que debamos de hacerlo, perdonar o buscar el perdón. Dios nos bendiga. Amén y amén.